Bien, buenas tardes, lo primerito, integrantes del grupo G7. Hoy acuérdate de firmar también la asistencia, la hoja de asistencia virtual en G7, en H5 sería. Y hoy nos vamos a encargar de impartir las 2 primeras horas que vamos a dedicar de las 3 de álgebra no lineal para completar las 6 horas del tema 5 de fundamentos y álgebra no lineal. Entonces, hoy de lo que se trata es de plantear y ver cómo podemos utilizar las técnicas de punto fijo para resolver una ecuación no lineal. Entonces, una ecuación no lineal es, aquí lo tienes, en ecuaciones no lineales, esta parte de aquí es lo que vamos a ver hoy. Entonces, una ecuación no lineal es una expresión de la forma f de x igual a 0. F de x igual a 0. Y lo que queremos es determinar los valores alfa tales que f de alfa es 0. Bien, tanto si la f es una función en general como si es un polinomio. En caso de que sea un polinomio, pues querremos también las raíces se llama complejas. Pero que te lo creas o no, lo que más le cuesta al personal es escribir claramente la función, la ecuación no lineal que tienes que resolver. Y para solucionar eso, pues vamos a hacer una serie de ejemplos de motivación para que aprendas a escribir la ecuación no lineal, se abrevia tal que así, ENL, la ecuación no lineal que tienes que resolver. ¿Vale? Vale. Entonces, por supuesto, son de tu campo científico-tecnológico, digo los ejemplos de motivación, y en concreto los tienes en el informe técnico MA 0601R. Fíjate en este primero. Aquí de lo que se trata es, con tus conocimientos en circuitos electrónicos, quieres ajustar la resistencia, esta resistencia variable del potenciómetro para que Q partido por Q sub 0 sea un 1%. Entonces, todo esto de aquí, con los valores correspondientes, te queda una expresión que depende solamente de R. ¿Lo ves? Es todo esto, como quiero que valga 0,1, pues menos 0,01 igualado a 0. ¿Te das cuenta? Aquí la ecuación no lineal que se plantea es de la forma, aquí la variable independiente es la resistencia y es todo el chorizo ese que teníamos ahí menos 0,01 igualado a 0. ¿Bien? Bien. Pero también puede ocurrir que conozcas la expresión de la impedancia. ¿Ves? La impedancia, uno partido por la impedancia es esta expresión de aquí, con los valores correspondientes del circuito. Entonces, quiero ver para qué valores de la frecuencia angular la impedancia es 100 ohmios. Pues ves, hay un valor que es este y hay otro valor que es este de aquí. Pero entonces, ¿cuál es la ecuación no lineal que tengo que plantear? Pues sería f, aquí la variable independiente es la frecuencia angular, sería impedancia menos 100 igualado a 0. ¿Lo ves? ¿Sí? O también puede ocurrir que quieras saber a qué frecuencia o quieras determinar a qué frecuencia angular se obtiene la máxima impedancia. Entonces, para buscar un máximo, un extremo local, tendremos que repasar ahora a continuación tus conocimientos de cálculo sobre condiciones de optimalidad y restringida. Pero lo que voy a hacer es, aquí le vamos a llamar h de omega, para buscar máximos locales, voy a buscar mínimos de menos la función. Y entonces lo que busco es un punto crítico de z de menos z de omega. Entonces planteo de h menos z' de omega igual a 0. O los que te ponen en los exámenes. En el examen te dicen, mira a ver en qué instante la carga del condensador tiene que ser 0,4 coulombios. Entonces, si la carga del condensador
quieres que sea 0,4 coulombios, pues entonces tendrás que plantear carga menos 0,4 igual a 0, donde la carga del condensador, donde Q de X, es, si no lo han cambiado de ayer a hoy, la integral entre el instante inicial y el instante correspondiente de la intensidad que recorre el condensador. ¿Verdad que sí? Entonces, vete pensando cómo puedes evaluar phi en 2 con la 570 ES y vete pensando también cuánto vale phi' de X. Me refiero que en la calculadora aquí tienes un botoncillo para aproximar integrales definidas, que para evaluar la integral entre 0 y 2 de la intensidad no tienes que calcular la primitiva de I de t, que a lo mejor ni existe, ¿eh? Que puedes aproximar integrales definidas con esto, ¿eh? ¿Bien? Bien. Y lo que te comentaba el resumencillo correspondiente sobre... supongo que esto te lo sabes de cálculo, pero la experiencia me dice que es muy conveniente repasarlo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de optimalidad y restringida para una funcioncilla de RNR? Pues te recuerdo de cálculo, había dos condiciones. Estaba la condición necesaria de mínimo local y estaba la condición suficiente de mínimo local estricto. ¿Por qué pongo solamente las de mínimo? Porque las de máximo lo voy a hacer buscando los mínimos de menos la función. Bien, entonces, si X asterisco es mínimo local, entonces F' se anula y F segunda es mayor o igual que 0. Y la condición suficiente decía, si F' se anula, lo que se llamaba un punto crítico, y F segunda es mayor que 0, entonces te puedes jugar 1000 duros porque era una condición suficiente a que X asterisco es un mínimo local estricto. ¿Bien? Bien. Digo, te las deberías de saber de cálculo, pero por si acaso no, ahí las tienes. Muchas veces, en vez de calcular el alfa exactamente, lo que vamos a hacer es conformarnos con una aproximación X asterisco al alfa, tanto respecto a una tolerancia epsilon sub 1 se dice, como con respecto a una precisión epsilon sub 2. Y muchas veces las raíces simples no lo serán tal, sino que serán raíces múltiples. Entonces, en el caso de tener una raíz, la tolerancia, la gráfica correspondiente es la siguiente. Si esta es la f de x y este es el eje horizontal, tú estás buscando esta raíz alfa. Lo que hemos dicho es que nos vamos a conformar con una aproximación x asterisco cuando esta distancia epsilon sub 1, que se llama tolerancia, sea suficientemente pequeña. Y hablamos de precisión cuando si la gráfica de la f es esta, si esta es la raíz alfa, nos va a servir un x asterisco como este como aproximación si el valor de f en x asterisco, si esta distancia ya es 10 a la menos 12, por ejemplo, cuando este epsilon sub 2 sea chiquitillo. ¿Vale? Vale. Y lo que comentaba que dará problemas, lo de las raíces múltiples, es lo siguiente. En la gráfica de la f, esta es una raíz simple, alfa sub 1 es una raíz simple.
Y una raíz múltiple es aquella en la que f vale 0, pero también algunas derivadas también valen 0. ¿Lo ves? Esta sería el alfa sub 2, es una raíz múltiple. Pablo, una Bien, pregunta. dime. Se habla de raíz múltiple, el valor que pasa por el cero en ese momento. El valor de la f, En ¿no? Acisa, efectivamente, este. Pero que veremos, por ejemplo, en la técnica de Newton, veremos que las raíces múltiples estas van a dar problemas, van a ralentizar el proceso. Bien, bien. La bipartición Oye, meo, ¿no? ¿el qué? La bipartición meo entonces. Pero esa la veremos el próximo día. Hoy vamos a ver punto fijo nada más. Bueno, Entonces, hay muchas técnicas gráficas. Si sabes pintar la gráfica, pues te puede servir lo primero que te piden los exámenes, que localices por dónde andan las raíces de una cierta ecuación no lineal. Entonces, para ilustrarlo, vamos a hacerlo con x cubo menos 2, reducido 58a, x cubo menos 2, y otra que no sepamos pintar, pero que sepamos escribir como la diferencia entre h y g. Porque si lo sabemos escribir como h menos g y la función es continua, entonces los puntos en los que f de x vale 0 serán los puntos en los que h y g se corten. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos allá. Era el ejercicio 5,8a. ¿Sabes cómo va x cubo menos 2? Pues x cubo, sabes que viene tal que así, ¿no? Pues x cubo menos 2 tiene la misma apariencia, pero con un viaje para abajo de 2 unidades. ¿Lo ves? Esta sería en la gráfica de f de x cubo menos 2. Esta sería la ecuación no lineal que estamos pintando, estamos resolviendo. Pues lo que quiero es buscar esa raíz alfa. Entonces, ¿la f es continua? Sí, porque es un polinomio, ¿no? Los polinomios son continuos, ¿no? ¿En 1 qué vale? En 1 vale 1 al cubo, 1 menos 2 menos 1, en 1 vale negativo, ¿sí? Y en 2, pues en 2 vale 8 menos 2, 6 positivo. Como es continua y hay un cambio de signo en 1, 2, pues podemos asegurar que hay una raíz entre 1 y 2. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el otro ejemplo que decíamos es, ¿qué pasa si no lo sabes pintar, pero sabes que f de x es x cuadrado menos 1, es una h de x, menos una g de x? Pues que entonces, y la sabes pintar por separado, pues que entonces ocurre x cuadrado menos 1 sería esta, ¿no? Aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 1, esta sería la h de x. Y la g de x, ahora vamos a ver que viene tal que así. Esta sería x por e elevado a x. Entonces, lo que voy a buscar es un intervalo que va a ser entre el menos 1 y el menos 0,5, este de aquí, en el que la gráfica de la h pase de estar por encima de la g a estar por debajo de la g. ¿Lo ves? Aquí la h está por encima de la g y aquí está por debajo de la g. Con lo cual, si h y g son continuas, entonces habrá un punto, una raíz de la f en los puntos en los que h y g se corten. ¿Vale? Oye, ¿y cómo damos, cómo calculamos valores para la g si la calculadora no es gráfica? Pues en las calculadoras modernas, como por ejemplo esta, eso se hace tal que así. Voy a borrar todo para que esté exactamente igual que al principio. Y ahora pones x por e elevado a x. Y ahora le das a calc. Calc, ¿lo ves?
¿Que quieres evaluarla en menos 3 y dar 5 dígitos significativos? Pues me quedaría menos 0.14936. Y luego le vuelvo a dar a calc, ahora la quiero evaluar en menos 1. ¿Lo ves? Menos 0,3678,8. ¿Lo ves? En 0 pues quedaría 0, ¿no? Porque 0 por elevado a 0, que es 1, 0 por 1 es 0. En 1 quedaría una aproximación al número e, ¿no? En 3, en menos 0,5. Y así puedes ir dándole valores para ir haciendo la tabla esta y concluir que en el intervalo menos 1, está al revés, ¿eh? Menos 1, menos 0,5 es donde está el punto ese que estábamos buscando. ¿Vale? Entonces, las técnicas que vamos a ver hoy son técnicas iterativas. Son técnicas iterativas. Es decir, de lo que se trata es de hacer una sucesión de numerillos que en ciertas condiciones, ahora veremos cuáles, hay convergencia a la raíz alfa que estar buscando. Ahora me voy a saltar esta parte de aquí, el 10.1.2 y el 10.1.3, luego volveremos. Y lo importante es esto. ¿Cómo se procede en un método de aproximaciones sucesivas o método de punto fijo que vamos a abreviar como MAS? Pues te buscan la vida para, a partir de f de x igual a 0, siendo f continua, escribirla como x igual a g de x. ¿Lo ves? Sí. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Aquí vamos a poner esquema general. Esquema general para un método de aproximaciones sucesivas. Hemos dicho, tenemos nuestra ecuación no lineal, que ya hemos aprendido a escribirla, f de x igual a 0. Pues ahora, de aquí, sacamos x igual a g de x. Ojo que la f y la g no es lo mismo, ¿eh? Que la f y la g no es lo mismo. De hecho, en una ecuación no lineal es aquella en la que no puedes despejar x en términos de algo que no dependa de x, ¿ves? Aquí depende de x. Bien, entonces, de f de x igual a 0, obtengo x igual a g de x. Y ahora, con un cierto x sub 0 adecuado dado, lo que se hace es xk más 1 igual a g de xk. O dicho de otra manera, coges el x0, calculas g de x0 y ya tienes x1. Haces g de x1 y ya tienes x2. Haces g de x2 y ya tienes x3. ¿Lo ves? Pues estás construyendo una sucesión de numerillos que en ciertas circunstancias, por ejemplo, tú suponte, al calcular g de x13, te queda un x sub 14 que ya coincide con el x13 que tenías. Pues entonces ya sería inútil continuar haciendo iteraciones porque ya te quedas ahí atrapado en el g de x13. Pues entonces ahí parar porque has obtenido un x asterisco tal que g de x asterisco coincide con x asterisco. ¿Lo ves? Pues este x asterisco es una raíz de la ecuación no lineal original. O dicho de otra manera, has convertido el problema de buscar las raíces de la ecuación no lineal original en buscar lo que se llaman los puntos fijos de la G. Pero observa que la F y la G son diferentes, ¿eh? Bien. Ejemplillo. Vamos al ejemplillo. Dice, el ejercicio 5.9. La ecuación esta, x cubo más 4x cuadrado menos 10 igual a 0. ¿Ves? Esta es la de la f de x igual a 0.
En este caso ha sido un polinomio, pero no tenía por qué ser un polinomio. ¿Vale? Pues te dice, tiene una sola raíz en el intervalo 1, 2. Pues haz en aritmética de 5 dígitos iteraciones de punto fijo con distintas g que obtengas a partir de esta f. Pablo, una pregunta. Dime, dime. Aritmética de 5 dígitos quiere decir que después de la coma o del punto flotante hay 5 decimales o es el número en No, total. no, 5 dígitos. Dígitos, dígitos. Ah, que puede ser la meón 100, coma y 2 decimales, ya está. Y ay, efectivamente, efectivamente. Perfecto. Entonces, en el ejercicio, que son dígitos, no son decimales, como bien dices. Entonces, en el ejercicio 5.9 me han dicho, la f de x es x cubo más 4x cuadrado menos 10. Esta es la ecuación no lineal. Y me piden que busque una raíz que dice que hay una sola en 1, 2. ¿Es verdad que hay una raíz? Vamos a ver. En 1, ¿qué vale la f? 1 y 4, 5 menos 10, menos 5. En 1 vale menos 5, negativo, ¿sí? En 2, ¿qué vale? 8 y 16, 24, menos 10, 14, positivo. ¿La f es continua? Es un polinomio, luego es continua. Luego entonces el señor Bolzano dice que efectivamente hay al menos una raíz en 1, 2, ¿no? Perfecto. A partir de esta hay que escribirlo como x igual a g de x. Pues voy a sumar x en los dos lados de la ecuación. Fíjate lo que te queda. X más 4x cuadrado menos 10 igual a x. ¿Lo he escrito ya como x igual a g de x? Sí, pues ahora hago las iteraciones estas con esta g. O puedo aislar esta x. Si echo todo esto para allá, me quedaría 10 más x menos 4x cuadrado menos x cubo. ¿Lo he escrito como x igual a g de x? Sí, ¿ves? Pero es una g distinta de esta. O suponte que aíslo esta x cubo. El x cubo lo escribo como 10 menos 4x cuadrado. Ahora divido todo por x. Aquí me quedaría x cuadrado y aquí 4x. Ahora saco la raíz cuadrada y de las dos posibilidades, podría tomar signo más o signo menos, pues tomo con signo más. Si usara con signo menos, pues sería otro método diferente. Cada una de las distintas Gs son métodos de aproximaciones sucesivas diferentes. Luego veremos en qué circunstancias que tiene que verificar esa G para que haya convergencia. O suponte que aíslo el x del x cuadrado. El 4x cuadrado es 10 menos x cubo. Ahora, saco la raíz, divido por 4, saco la raíz cuadrada con signo positivo y me quedaría ese método. Lo que quiero que veas es que hay multitud de maneras de escribir de aquí, a partir de aquí, sacar esto. Vamos a nombrarlas de forma diferente, G sub 0, G sub 1, G sub 2. Y esta no le voy a llamar G sub 3, pero es la que voy a utilizar para hacer las iteraciones, esta de aquí. L es una de las X, ¿no? Estas. Claro. Entonces, empezamos con X sub 0, hemos dicho, en aritmética de 5 dígitos. Si no miro lo que pasa en los extremos, pues voy a coger el punto del medio, el 1.5000, con 5 dígitos. Y ahora voy a calcular G de X sub 0. A ver qué queda. E igual que evalué antes X por E elevado a X, pues también puedo evaluar esta. ¿Verdad?
Pongo aritmética de 5 dígitos, ¿te acuerdas cómo era? Shift setup 7, ¿eh? Notación científica que pone en la class with, ¿eh? No fijar decimales, ¿eh? El 6 no, el 7, ¿eh? 7, 5. Y ahora lo pongo en modo line IO, el 2. Pongo el 1.5, por ejemplo, en la X. Y ahora lo que tengo que hacer es Shift RND de la raíz cuadrada de 10 menos X cubo partido por 2. ¿Va? Igual, fíjate, el X sub 1 es 1,2870. Este sería 1,2870. Date cuenta que como he puesto RND de la G, ya el valor redondeadito y el valor en pantalla y el valor en la memoria de la calculadora es 1,2870, no 1,2869, 10 dígitos, ¿sí? Vamos al X2, que sería G de X1. Pues ahora, para seguir haciendo las iteraciones, lo único que tengo que hacer es calc ans igual. ¿Lo ves? El siguiente sería 1,4025. 1,4025. Vamos a calcular el X sub 3. Calc ans igual. 1,3455. 1,3455. ¿Te das cuenta que estás haciendo una sucesión de numerillos? Este sería el X4. El X5, mira, 1,3601. El X6, 1,3678. El X7, 1,3639. ¿Te das cuenta de que se va estancando en 1,36? El X10. El X11. El X12, 1,3653. El X13 me ha quedado 1,36. 1,3652. Vamos a calcular cuánto vale G de X13. Sería... Anda, 1,3652 otra vez. ¿Te das cuenta que el X14 me ha vuelto a quedar lo mismo que X13? Pues entonces ya parar y la aproximación a la raíz de la F original, que estaba entre 1 y 2, es 1,3652. ¿Lo ves? ¿Qué he obtenido esto? Un X asterisco tal que G de X asterisco coincide con X asterisco. Pues eso se dice un punto fijo de la G original. O sea, un punto fijo de la G. Esta es una raíz de la F original. ¿Bien? ¿Se ha entendido ahora mejor? Perfecto. Entonces, ya hemos visto la importancia de hacer esa sucesión de iteraciones y ahora vamos a ver en qué condiciones eso converge a un punto fijo de G, que es una raíz de la F. Entonces, ya no nos asusta, volvemos aquí al 10.1.2, ya no nos asusta lo que es un punto fijo dentro de un espacio métrico que no nos asustaba del otro día. Un espacio métrico era un conjunto en el que se podían calcular distancias. ¿Sí? Sí. Como los espacios métricos que vamos a manejar son completos, pues entonces esto de la sucesión de Cauchy de espacio métrico completo me lo salto y vamos a decir lo que es una aplicación lipschitziana. Como la que quiero que sea lipschitziana es la G, entonces en vez de poner aquí una F, voy a hacerlo con una G. Bien, no es que esté mal, sino que queda más claro si aquí pones una G.
¿Vale? Vale. Y vamos a poner el esquema correspondiente, aquí abajito, a una aplicación lipschitziana, aplicación G lipschitziana de constante L, por ejemplo, 3. Aquí tenemos un espacio métrico que dijimos que era un conjunto con una distancia, no era otra cosa. Y aquí otro espacio métrico diferente. El E sub 2 con su distancia D sub 2. Aquí está X, aquí está Y, y la aplicación G, esta es la imagen de X, sería G de X, y este sería G de Y. ¿Bien? Bien. ¿Cómo mido la distancia de aquí a aquí? Pues aquí dice que según la distancia D sub 2, es decir, sería D sub 2 de G de X a G de Y. ¿Y cómo mido la distancia de aquí a aquí? Pues según D sub 1, que sería D sub 1 de X a Y. ¿Ves que esta distancia es menor o igual que 3 veces esta? Esto es menor o igual que 3 veces esta distancia. Pues si eso pasa para todo x, y del conjunto de sub 1, se dice que es una aplicación lipschitziana de constante 3. Claro, lo que ocurre es que, como esto hay que demostrarlo para todo x, y, es difícil de probarlo con la definición. Hay otros resultados de cosas más fácilmente comprobables que implican que es lipschitziana. Y esas son estas que tienes aquí abajo. Si es continua, entonces es lipschitziana. No, continua no basta. Toda lipschitziana es continua, pero al revés no. Al revés no. Lo que sí que es esto. Fíjate, si G es de clase 1, ¿sabes lo que es? Una función es de clase 1 si es continua y con derivada continua. Continua y con derivada continua. Cuando dice que es de clase 3 es que G, G', G segunda y G tercera son continuas y con derivadas son continuas y todas ellas. ¿Vale? Y dice, y tiene la primera derivada acotada en valor absoluto por L, entonces F es lipschitziana de constante L. Ah, pues fenomenal, porque esto es más fácilmente comprobable. Y dentro de las lipschitzianas, las que nos va a interesar son las contracciones, que es que el espacio métrico de partida y el final tiene que ser el mismo, ¿lo ves? Y que la constante tiene que ser menor que 1. Por eso, en las contracciones, como este espacio y este es el mismo, y la constante tiene que ser menor que 1, a través de la aplicación G, el espacio se contrae. Pues se llaman contracciones. ¿Vale? Pues todo ello conjuntamente dan lugar al teorema del punto fijo, que te lo voy a poner ya aquí, traducido al castellano, lo que quiere decir el teorema del punto fijo. Dice el teorema del punto fijo. Si G es continua y con derivada continua, que se pone tal que así, en el intervalo cerrado AB, y para todo X del intervalo AB, valor absoluto de G' de X es menor o igual que una constante L menor que 1, y para todo X del intervalo AB, G de X pertenece al intervalo AB, si se dan esas tres condiciones, entonces la G tiene un único punto fijo X asterisco del intervalo AB. ¿Te das cuenta? Pero que son, si pasa esto, esto y esto, te puedes jugar 1000 duros, aquí hay un único punto fijo. Ahora, si alguna de estas no pasa, puede haber punto fijo, puede no haber. Bien, bien. Y la que no suele ver la gente es
esta tercera. ¿Qué significa esta tercera? Que para todo x del intervalo AB, g de x pertenece al intervalo AB. Esta de aquí. Pues vamos a poner el esquema correspondiente tal que aquí. Quiere decir lo siguiente. En la gráfica de la G, aquí está el A, aquí está el B, aquí está el A y aquí está el B. Pues quiere decir que la gráfica de la G no se escapa de este rectángulo, que viene así. Que para todo x del intervalo AB, g de x se mantiene dentro de esta banda. ¿Lo ves? Para Que eso no se viene... la L tiene que ser menos que 1 entonces, ¿no? Por eso. Claro, claro. Que la gráfica de la G no se viene por aquí arriba, ni se escapa por aquí abajo. Vale. Vale. A ver los ejemplillos si lo vemos más claro. Dice el ejercicio 5.8, apartado C. Bueno, apartado C no, apartado B. Dice, bueno, estos dos primeros son facilones. Este dice, determina si existe puntos fijos de la función x cuadrado en el intervalo 0,1 abierto, ¿ves? Por los dos lados. ¿Y qué pasa si fuera cerrado? Y también qué pasa con x más 1, pero en vez de en un intervalo abierto o en un intervalo cerrado, en esta semirrecta. Entonces, ¿sabes pintar x cuadrado en el intervalo que te han comentado? Sí, ¿no? El ejercicio, vamos a ponerlo aquí. El ejercicio 5.8 C3 es, esta es la gráfica de la g de x, a ver si lo pinto bien, x cuadrado sería tal que así, no cojo el 1 porque ha dicho el intervalo abierto, ni cojo el 0. ¿Lo ves? Aquí estaría el 1. Entonces, si esta es x cuadrado y el intervalo es abierto por los dos lados, ¿en qué puntos y igual a g de x se corta con y igual a x? En ninguno, en ninguno. Esta g no tiene puntos fijos en el intervalo 0,1 abierto, a pesar de que g es continua y manda del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y en el ejercicio 5.8 C4 dice que consideres la semirrecta. Este sería la g de x. X más 1, que vendría tal que así, ¿no? Este es el 1. Y la y igual a x es esta. Entonces, en la semirrecta 0 más infinito, ¿cuántos puntos fijos tiene esta g? Ninguno, porque las rectas estas dos son paralelas. ¿Lo ves? No tiene puntos fijos a pesar de que la g es continua y manda de la semirrecta 0 infinito a la semirrecta 0 infinito. Entonces, eso no está en contraposición con lo que pone aquí, ¿eh? Aquí lo que dice es que si g es continua, ¿ves que no hay exponente aquí? Esto significa que si g es continua y manda del intervalo AB al intervalo AB, entonces hay al menos un punto fijo, pero si es un intervalo cerrado. Si es abierto o si es una semirrecta, hemos visto que no tiene por qué haber punto fijo. ¿Vale? Vale. Y antes del descansillo, un ejemplito, en concreto, el ejercicio 5, aquí, el ejercicio 5.8c. Estudia si se puede concluir que x cuadrado menos 1 partido por 3 en el intervalo menos 1, 1 tiene o no un único punto fijo. ¿Qué tengo que comprobar?
Pues las tres condiciones que me han dicho. Si se dan, entonces seguro que hay un único punto fijo. Ahora, si no se dan, puede ser que sí o puede ser que no. Bien. Ejercicio 5.8, apartado C1. Me han dicho que la G es x cuadrado menos 1 partido por 3 en el intervalo menos 1, 1. ¿Esta es continua? Hombre, por supuesto, ¿no? Si es un polinomio. ¿Sabes pintarla? Esa G. Pues esta G sería una parábola tal que así. Este sería el menos 1, este sería el 1, este es el menos 1/3. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 1. La gráfica de G se escapa de este rectángulo. No, está aquí, ¿lo ves? Que no se sale por aquí arriba, ni se va por aquí abajo, que para todo x del intervalo menos 1, 1, la G de x está en el intervalo menos 1, 1. ¿Bien? Bien. La G es continua y manda para todo x del intervalo menos 1, 1, la G de x también está en el intervalo menos 1, 1. Oye, ¿y la G' qué? ¿Cuánto vale la derivada de esto? Venga, valiente. 2/3 de x. ¿Es continua? Hombre, es un polinomio de grado 1, pues no va a serlo. Luego, entonces, la G es continua y con derivada continua. Ya se verifica esta condición. Esta y esta. Me falta por comprobar esta de aquí. Si G' en valor absoluto está acotado por una constante L menor que 1. Pues vamos a ver. G' en valor absoluto sería esta. Aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 1. Esta sería G', este sería el 2/3. ¿Sí? En valor absoluto, la G' vendría tal que así. Y es verdad que para todo x del intervalo menos 1, 1 hay un valor menor que 1 que no lo supera. Pues sí, este. Luego, entonces ya tenemos las tres condiciones y, por lo tanto, hay asegurado que hay un único punto fijo en el intervalo menos 1, 1, que es en concreto, si esta es igual a x, pues sería este. ¿Te das cuenta? Claro, si el intervalo fuera en vez del menos 1, 1, fuera el menos 1, 4, entonces aquí había otro punto fijo, este de aquí, ¿no? Pero en el menos 1, 4, ¿qué vale G en 4? Pues sería 16 menos 1, 15 entre 3, 5, no está en intervalo menos 1, 4, con lo cual no verificaría la condición que hemos comentado antes, con lo cual no podrías deducir que hay un único punto fijo, ni siquiera que hubiera uno o ninguno, ¿no? Si no cumple las condiciones, puede haber, puede no haber, ¿vale? ¿Entendido entonces? Sí. Y, por ejemplo, en en el 5, 8, apartado C3, 3 a la menos x. En el ejercicio 5, 8, C3. 3 a la menos x, ¿sabes cómo va? Sí, porque eres de Teleco, ¿no? Me refiero, ¿sabes cómo va e a la menos x? Pues 3 a la menos x va chispa más, chispa menos. Este es el 1. ¿Vale? Esta función es continua, por supuesto, en el intervalo 0, 1.
y manda del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. Ahora, ¿cuánto vale la G'? ¿Te acuerdas cómo se derivaba esto? 3 a la menos x, se pone lo mismo, la derivada del exponente y multiplicado por el neperiano de la base. Pues esta también es continua en el intervalo 0,1, pero fíjate que G' en 0, en valor absoluto sería 3 elevado a 0, que es 1, sería neperiano de 3. Y neperiano de 3 es más grande que 1. Luego, entonces, la condición de que la derivada esté acotada para todo el intervalo por un valor menor que 1 no se va a poder cumplir. Con lo cual, ¿aquí qué pasa? ¿Que no hay punto fijo? Pues fíjate, había y encima único, era este. Pero no lo has podido deducir con el teorema del punto fijo. El teorema del punto fijo dice, si pasa esto, esto y esto, entonces hay un único punto fijo. Ahora, si no pasa, pues averigua tú. Bien, ¿vale? ¿Hora de parar? Venga, pues vamos a parar 5 minutillos y 48. Hay 53, continuamos. Pablo, Dime. ¿dónde hay que chequear hoy? Aquí, G7 en H5. Jefe. Venga, en 5 minutos continuamos, ¿vale? Vale.